es un club de constructores que se distribuyen las grandes obras del Estado. Te toca a ti, después te toca a ti, después me toca a mí. Que ya no están aquí los contratos del Ministerio de Transportes al 108%. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, hoy lunes 31 de julio. Arrancamos justamente una semana tras un poquito ya el análisis más en frío de lo que fue el mensaje presidencial del, valga la redundancia, presidente Pedro Pablo Kuczynski. A ver, yo me he querido centrar en unos temas que ha tocado este programa, ¿no? Poniendo, digamos, su gotita, ¿no? Su cuotita, finalmente, para desentrañar finalmente el tema de la corrupción, que hoy parece, desde mi humilde punto de vista, que quiere ser encapsulado únicamente en una sola empresa. Cuando finalmente lo que nosotros pretendemos con mostrar esta frase del presidente Kuczynski en una entrevista del 2016 es que el presidente, y tiene que hacerlo su gabinete también, es consciente de que el sector construcción, infraestructura a nivel regional y a nivel provías nacionales, obras públicas, desde el centro, desde el gobierno central, está corrompido de pies a cabeza. Entonces, si es que finalmente que nos digan, si no quieren cambiar nada de eso porque ellos creen que si es que se ataca ese tema sistémico, que es finalmente, a ver, si es que acá hablamos de que somos un país bananero, de que ya queremos pasar a ser un país de la OCDE, si es que no se encare el tema de la corrupción, eso nunca va a pasar. Y claro, nuevamente nos moveremos en esa disyuntiva. ¿Hacemos las reformas con crecimiento económico o sin crecimiento económico? Cuando hay crecimiento económico no necesitas ninguna reforma. Y finalmente cuando no hay crecimiento económico tampoco conviene hacer ninguna reforma porque no vaya a ser que no empecemos nuevamente a crecer como parece ser la posición del gobierno en este momento. Y yo quiero destacar ese tema porque ha sido Jorge Medina, ¿ok?, que creo que es el presidente de Proética en el Perú, en una columna ayer en el diario El Comercio, que ha criticado de manera dura todo lo que faltó, la falta de voluntad de este gobierno de agarrar el toro por las astas de la corrupción. Y no es que, por eso yo insisto en presentar este tema, no es que no sepa el presidente Kuczynski y su gabinete que existe este problema endémico de corrupción en nuestro país, sino que al parecer no quiere tocar ese tema. ¿Por qué? Queremos creer que es porque nuevamente por el temor de la economía, salvo que sean otras razones, pero creo que es una visión cortoplacista, ¿no? Creer que no se tiene que reformar ese momento ahora y no quería llegar al fondo de la corrupción en todo lo que ha sido estas grandes obras en nuestro país, que además va a seguir sucediendo. Se viene la reconstrucción y este tema va a seguir igual. Aquí hay 5 empresas. Ojo, antes de ir, Jorge Medina, también ha sido el Ministerio Público quien le ha solicitado, por favor, al Ejecutivo que tome la batuta, que lidere, respetando la autonomía de cada una de las partes, que lidere la lucha contra la corrupción, que haya comunicación entre todas las instituciones, entre todos los organismos que se encargan de luchar la corrupción. Se lo pide encarecidamente el presidente del Ministerio Público, el señor Pablo Sánchez. Por eso las críticas, es inédito que hayan habido críticas desde su cuenta de Twitter al mensaje a la nación y a todo lo que faltó justamente en el tema de la lucha contra la corrupción. A ver, vamos a hacer un recordaris porque quiero luego seguir con este tema. Tenemos un poco más de las declaraciones que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con las cuales yo ahora coincido completamente, pero no me queda claro por qué este gobierno, sabiendo lo que sabe, y lo dijo el propio presidente, y lo ha dicho Martín Vizcarra en el Congreso, no hace absolutamente nada por llegar al fondo y cambiar el sistema corrupto que tenemos en nuestro país de las grandes obras. Yo no entiendo, la verdad. Un recordaris, por favor, un poquito más ampliado lo que dijo el presidente Kuczynski hace aproximadamente un año, un poquito más. Lo que hay en el Perú, se dice, habrá que demostrarlo, es un club de constructores que se distribuyen las grandes obras del Estado, las carreteras. Entonces te toca a ti, después te toca a ti, después me toca a mí o a quien sea. Eso es lo que hay que investigar. Está OAS, OHL, OAS que también está medio jugado. OHL es española, ¿no? Sí, sí. Y también está Andrade Gutiérrez, está Graña, está... Pero al final todos son mis primos hermanos, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que ver, ¿no? Y, eso es el verdadero lavallato en el Perú.
Esa vamos a repetirla una y otra vez hasta que el presidente Kuczynski por favor nos diga por qué, si él sabe cuál es el lavallato del Perú, hasta ahora no está haciendo absolutamente nada, porque decir en su mensaje a la nación que de esa parte se encarga únicamente el Poder Judicial es una falsedad del tamaño de la catedral. El Poder Judicial se puede encargar de sancionar la corrupción, pero el Ejecutivo tiene la capacidad de detectar y de desarmar ese sistema corrupto por el cual justamente se entregan y se licitan las grandes obras en nuestro país. Entonces, es una mentira tremenda. Es como el tema de la muerte civil. La muerte civil no es una acción que haya tomado el gobierno para luchar contra la corrupción. Es un arma que le está dando el Congreso y que ellos han pedido seguramente a través de las facultades legislativas que le dio el Congreso. Pero no es una acción, es un arma. Yo cojo un arma y hago una acción, finalmente actúo si es que disparo o no. Entonces es un mito decir que ya el Poder Judicial se encargará. Eso es finalmente claudicar de la responsabilidad que tiene este gobierno. Si esta es la oportunidad, por favor, para reformar ese tema. Otro punto, y esto es, no voy a decir obviamente el nombre porque yo tengo que cuidar mis fuentes, pero es de una persona que está en el directorio de una de las grandes empresas aquí peruanas. Y ellos dicen, bueno, nosotros no sabemos si es que estamos en la corrupción o no, pero hay algo que sí tenemos que decir sinceramente. Era una locura que siendo yo accionista de una gran empresa como las constructoras, yo haya entrado finalmente a su contabilidad y haya podido ver que cuando contrataban con el sector privado, metro cuadrado, por decir un cálculo, el costo de un metro cuadrado construido en el sector privado, 10. El costo de ese mismo metro cuadrado construido en el sector público, 100. ¿Qué había ahí? ¿Que subía el cemento? ¿Cómo era un poquito el tema? Eso se llama solamente corrupción, señores. Y si es que no quiere cambiar eso el Ejecutivo, venimos perdidos. Pero sí es el caballito de batalla que este gobierno puede tener justamente para salir adelante y tener el respaldo de la población en nuestro país. ¿Por qué? Pregunto yo. O si es que hay una preocupación ahí, ¿por qué? ¿Y por qué solamente nos quieren contar el cuento de capsular toda la corrupción en una sola empresa? ¿Qué le dicen? Que se vaya, que por aquí, que por allá. Bueno, pues intervengan judicialmente, porque Odebrecht está dispuesto a ser intervenida. Por favor, que alguien se siente en la silla del señor Mauricio Cruz momentáneamente. No hay ningún problema. Pero que finalmente no se haga lo que se le está haciendo únicamente a una empresa y con todavía el agravante de que el resto de empresas están felices. Más bien el tema es el que confiesa va perdido y el que no confiesa pasa piola. No sé si será amigo o no finalmente. Entonces ese es un tema de loco. Solamente una para que terminar con esta macana. Hay 5 empresas de ingeniería aquí en el Perú, las más grandes del mundo. Te suelto una, Bechtel por ahí, después te voy a buscar cuáles son 4 más para darte el dato. Tú por favor averigua si es que una de esas empresas, una sola de esas 5 que yo te voy a decir, ha participado en licitaciones públicas. Ninguna, porque esas empresas saben y lo tienen dentro de su procedimiento que no pueden coimear, por lo tanto no son competitivas para justamente actuar en licitaciones con el Estado peruano, con los gobiernos regionales. Simplemente no participan, ¿por qué? Porque no le entran a la corrupción. No es este el momento, presidente Kuczynski, gabinete, finalmente de tomar el toro por las astas, tomar las medidas, reformar el sistema para que para esta reconstrucción vengan esas empresas y compitan esas empresas que anteriormente no han participado porque no quieren ensuciarse con la corrupción en nuestro país. Son preguntas que quedan en el aire. Yo voy a insistir con el tema porque el presidente sabe que el tema de las clubes de las constructoras, que es el que estamos presentando en este programa, es el verdadero lavallato peruano, y lo que nos llega de Brasil es solamente un humito, es una chiquita. A eso espero se aboque finalmente el Ministerio Público. Vamos a cerrar este tema. Ponme por favor la cuñita de salida. Ah, no, perdón, tengo algunas cositas más, no te estoy escuchando. ¿Cómo se llama? Cámara Peruana de la Construcción. Mañesta, Poncio Pilatos es un chancaya 20, por favor. Ponme por favor el dato de gestión. Capeco dice que no hay indicios de cartel de constructoras, pero miren qué bonito, ¿eh? No es que dicen que no hay indicios porque ellos se han metido de lleno y finalmente han convocado a las empresas que son parte de su institución. No, no, no. Dicen que, de acuerdo a lo que los medios han publicado, los publicados no hemos publicado absolutamente nada nosotros. Lo básico que hemos publicado acá son justamente algunas cifras en las cuales indica, sí, claro, la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra en el Congreso también, reconociendo que anteriormente las obras se iban hasta el 108% y ahora bajo su gestión se ha ido al 92%, ¿ok? Y dice finalmente, ahí están algunas cositas más. Capeco dice que no hay indicios de cartel de constructoras, pero eso sí, ellos van a seguir investigando. Puro bururú. La Cámara Peruana de la
Construcción, la Cámara Peruana de la Construcción, por ahí ve el tema. Pero si es que la Cámara Peruana dice esas cosas, ¿qué va a cambiar en nuestro país? ¿Qué va a cambiar en la reconstrucción? Absolutamente nada. Este es solamente patear la cochinadita debajo de Guido Valdivia. Nuevamente le hacemos la invitación, por favor, para que nos diga cómo ha llegado, ¿no?, a esa conclusión de que no hay indicios y qué investigaciones están haciendo verdaderamente ellos. ¿Qué están haciendo verdaderamente ellos? Y si es que finalmente ellos creen que ha habido en este tema, ellos dicen que no. Pero sin embargo dicen que no han investigado, que recién van a empezar a investigar. La verdad es lamentable. ¿Teníamos algo más ahí, Vanessa? Ok, ahora sí ponme entonces la cuña de salida y repito, vamos a insistir con este tema porque el presidente lo sabe. ¿Y por qué no hace algo? Es una pregunta que sigue en el aire y por eso justamente las críticas tanto del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como también de Jorge Medina. Muéstrame por favor la cuñita y luego entramos con Julio Rodríguez. Lo que hay en el Perú es un club de constructores que se distribuyen las grandes obras del Estado. Te toca a ti, después te toca a ti, después te toca a mí. Que ya no están aquí los contratos del Ministerio de Transportes al 108%. Y me olvidé de decir, pero el decreto de urgencia 003, según los especialistas con los que he hablado, es un reverendo mamarracho y al parecer no se quiere hacer nada. Mejor quedarse ahí con ese decreto de urgencia 003 que no va ni para adelante ni para atrás. Finalmente, si es que van a invitar a la Comisión Lavallato al Premier, el Premier debería ir más bien a explicar por qué el gobierno no está haciendo absolutamente nada para tomar la lucha contra la corrupción como debería hacerlo. Y finalmente a Marisol Perestello para que explique, pero yo repito, quedarme si es que era una procuradora, el nombre tal o el nombre de la otra, no importa. No importa, lo que importa es que finalmente el tema camine y se estén logrando resultados, cosa que a todas luces no se están logrando. Julio Rodríguez nos está acompañando en la línea porque hoy día también se ha generado un debate. Justamente la Sala Penal Nacional que está viendo, la Sala Penal de Apelaciones que está viendo la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, tocó un tema que a mí me pareció relevante cuando justamente lo escuchaba en la mañana. La Fiscalía, el fiscal Vela, presentó nuevos medios probatorios del peligro procesal, el tema de la obstrucción a la justicia, la declaración de un colaborador eficaz que denunciaba presiones por parte del director de un penal para que se anule justamente una declaración que complicaba a Nadine Heredia. La pregunta surgió, creo que ayer también lo mostró Panorama en un reportaje, la pregunta surgía si es que finalmente se pueden o no presentar nuevas pruebas que no hayan sido actuadas. Ojo que no estamos hablando de la sentencia final si es culpable o no. Estamos hablando únicamente respecto de la prisión preventiva. Dos temas fundamentales: peligro de fuga u obstrucción a la justicia. ¿Se puede o no se podía? César Zaguanay no dijo si es que se podía o no, dijo que él iba a darle prioridad a las pruebas que ya se habían presentado en la audiencia, en la primera instancia, que finalmente dictaminó el juez Concepción Caguarcho, mandar los 18 meses de prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Julio Rodríguez, muy buenas noches. Julio, yo te quería preguntar, ¿es válido o no, podía o no podía el juez admitir nuevas pruebas finalmente para el tema de la prisión preventiva? ¿Cómo está, Julio? Buenas noches, Cristian. Un placer conversar contigo. Mira, lo primero para decirte que ya la Sala Penal Nacional, ese mismo colegiado y otros, la Corte Suprema también han determinado que en las audiencias de prisión preventiva de apelación no se permite ingresar nuevos elementos de prueba que no hayan sido valorados por el juez. Porque en el nuevo sistema lo que se discute es lo decidido por el juez. Está prohibido, y esto es razonable en un sistema moderno de derecho procesal, que se utilice la prueba sorpresiva, la prueba que se saca debajo de la manga, que no ha podido ser objeto de un contradictorio, de un análisis. Y evidentemente creo yo que respetando esa regla clara, la sala ha resuelto de manera correcta, porque la sala decidió en ese momento, de acuerdo a lo que previamente había determinado en otros casos, que eso no era admisible. Incluso esa inadmisibilidad ni siquiera fue impugnada ni contradicha por el fiscal superior, que aceptó lo decidido por la sala. ¿Por qué habría presentado entonces el fiscal Vela justamente este tema? Luego a mí me llega información, digamos, de fuentes cercanas al Ministerio Público que me dirigen a una resolución de la Corte Suprema
Suprema de Justicia, una calificación de casación 12 de agosto del 2016. Neo dice, aun cuando los recurrentes no cumplen con justificar el interés casacional, es pertinente puntualizar que no está negada en la fase de apelación de un auto la presentación de actos de investigación actuados con posterioridad al auto de prisión preventiva emitido por un juez de primera instancia. ¿Por qué entonces haberla presentado? Bueno, el objetivo, claro está, tiene una naturaleza efectista. La Fiscalía sabe que este caso está siendo objeto del análisis de la colectividad a través de los medios de comunicación. La Fiscalía sobre esa base pues presenta un argumento efectista. No solo el tema de estas supuestas nuevas pruebas, sino adicionalmente trató de introducir un componente mediático de un reportaje periodístico que se había realizado la noche anterior. Claro, es obvio que para los que no conocen en términos estrictos las reglas del proceso penal moderno, pueden entender que la Fiscalía ha llevado nuevos elementos que son contundentes, que tienen un efecto inmediato respecto a la existencia de peligro, pero los que conocen en detalle el funcionamiento del sistema saben que eso ni siquiera la sala lo puede valorar. Incluso creo yo que la sala actuó con bastante sosiego, muy calmada, muy mesurada, porque pudo haberle dicho al fiscal en varias oportunidades, señor, sin hacer lo que es objeto de apelación, y no me vuelve a introducir elementos que son de contenido mediático, de un reportaje periodístico que nada tienen que ver con la audiencia de impugnación. Pero, sin embargo, lo dejaron hablar, lo dejaron argumentar, y creo yo que ha sido bastante sensata la sala en su actuación. Ok, Julio, clarísimo entonces tu punto de vista, te agradezco mucho. A ti, gracias, Cristian, que tengan muy buenas noches. Ahí está, Julio Rodríguez entonces, ¿no? Definiendo finalmente que está prohibido, un tema incluso mediático. Vamos a ver si mañana podemos hablar justamente con alguien del Ministerio Público, con el fiscal Rafael Vela, porque lo ha dicho ya el juez Alguanay, quien preside esta sala. Esto se va a definir de acuerdo a ley el miércoles a más tardar. Una breve pausa y regresamos porque nos acompañan 3 congresistas para hablar justamente de las propuestas legislativas que ha mandado el Ejecutivo, que anunció el presidente de la República en su mensaje del día viernes. Regresamos. Bien, amigos, como lo anunciamos, estamos con los congresistas Miguel Castro de Fuerza Popular, Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. De ese tema también vamos a hablar porque tengo entendido que ha habido una reunión justamente también con el nuevo presidente del Congreso, Luis Galarreta, o se va a dar una reunión, me lo cuenta ahora. Se va a dar. Pero bueno, empezamos con usted, congresista Castro, un poquito. Los 5 proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo y que lo anunció. Finalmente, ¿cómo usted ve ese tema? ¿Cree que va a ser, digamos, un punto de inflexión en que el Ejecutivo pueda salir adelante, que la actividad económica pueda nuevamente acelerarse? ¿Cómo ve ese tema? 5 proyectos importantes. Bueno, en realidad no podemos dejar de decir que sí son importantes, pero yo creo que en este discurso esperábamos una posición más firme sobre todo temas de corrupción, sobre todo una reactivación económica, pensando que el Perú no es Lima. Por ejemplo, uno de los proyectos de ley habla de la reforma del transporte urbano de Lima y Callao. Y hay que entender que el transporte urbano existe en varias regiones, que además desordenadas, informales. Yo creo que seguimos pensando en un centralismo absolutamente ajeno a la realidad que vive este país. Cuando se reunió el presidente con Keiko Fujimori, justamente una de las propuestas del partido era en el entendido de que se debería hacer obras de impacto en los 100 distritos más pobres de este país, entendiendo algunos parámetros, por ejemplo, índice de pobreza, según el INEI, porque eso reactivaría la economía. Yo represento una región donde básicamente tenemos un potencial turístico inmenso, por ejemplo, que es explotable para efectos de reactivar la economía. Sin embargo, la infraestructura es el principal faltante para que se activen en estas regiones los atractivos turísticos que tenemos. Si es un teleférico, que termina siendo una obra relevante e importante, sin embargo, en temas de infraestructura estamos carentes. Pero yo coincido con usted, y finalmente la Autoridad Única de Transporte no es una obra, es decir, es un paso administrativo. Paso administrativo para poder solucionar el tránsito en Lima. Yo no sé cómo solucionaríamos el tema económico. O sea, si hecho es una
a paliar de alguna manera los problemas que tenemos los ciudadanos que nos movemos en esta ciudad. Mi pregunta es directamente, si finalmente usted cree que tiene poco impacto y que el Ejecutivo debería estar dedicado a otras cosas, ¿por qué el Congreso no sacó esta autoridad única del transporte hace tiempo? Bueno, en realidad sí estábamos trabajando proyectos de ley, pero bueno, mira, pero Cristian, en realidad nosotros tenemos, en respecto a la competencia, el tema de la autoridad de transporte, está a cargo de las municipalidades provinciales. De hecho, si este proyecto de ley lo que busca es crear una autoridad autónoma, implica de alguna manera ir contra la autonomía de los propios municipios provinciales. Tienes la autoridad, si bien cierto ha sido un desorden entre Callao y Lima, pero sin embargo pasa por el hecho también de que hay que respetar un poco la autonomía de las municipalidades. Existe una ley que les da la autonomía respecto a este tema del transporte. ¿Pero no cree que ese es el problema justamente? Yo no creo que sea la solución crear una autoridad autónoma. Entonces, ¿usted cree que debería dejar las cosas como son? No necesariamente, pero lo que sí creo es que debemos ir más allá. O sea, no solamente es crear una autoridad autónoma en tema de transporte. Pero ¿cuál es la propuesta? Pues nos estamos quedando en el problema de Keiko, ¿no? Que sabe criticar bien, pero no da propuesta. ¿Cuál es la propuesta entonces, congresista? Respecto a este tema en particular. Sí, claro. Mira, yo vuelvo a repetir, o sea, no solamente es... Creo que ya se extrabó línea de metro 2. Sí. Independientemente de crear la autoridad autónoma, es hacer obras de envergadura, y creo que el tema del metro es una solución importante. Ok. Congresista García Belaúnde, a ver, nos hemos quedado un poquito en la autoridad única de transporte, pero quizá otros de los 4 proyectos de ley también, el tema del agua, Sunafil. Yo creo que en el Congreso hay, creo que 1000 proyectos, y muchos de ellos ya están, de estos 5, muchos ya están contemplados en proyectos presentados. O sea, el gobierno no tiene ni una creatividad, lo que está haciendo un poco es recoger el eco de lo que está pasando, de los principales problemas, y ya ha presentado 5 proyectos que tienen que ver mucho con los proyectos que existen, algunas pequeñas modificaciones, pero los temas están allí. Y claro, ahora vienen del Ejecutivo y evidentemente van a tener prioridad, probablemente. Pero el tema de la autoridad en el transporte me parece que es fundamental, pero hay que abarcar mucho más que eso. Es un cambio, pero no se soluciona el problema con eso. Es decir, mientras no se haya obras de infraestructura, en Lima y Callao hay 50 gobiernos locales, entre 42 de Lima, 9 del Callao. ¿Por qué no entramos en una reforma a eso? ¿Le parece factible continuar con ese modelo de pequeños reyesuelos en Lima? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para fusionar municipios. En Lima no pueden haber más municipios que en Bogotá, que en Buenos Aires, que en México, que en Nueva York. Eso es una locura, y cada alcalde hace lo que le da la gana. Yo creo que los alcaldes tienen demasiada autonomía o demasiada libertad o poca autoridad a veces también para poder imponerse en el tema del transporte cuando cobran las municipalidades el impuesto al rodaje, que es un mundo de dinero que no se sabe a dónde se va. Ya hace poco se ha destrabado la avenida Javier Prado, que durante 20 años nadie podía ni siquiera mover una piedra porque había una concesión. Hay que revisar las concesiones. La concesión es parte del problema del transporte también. Concesiones mal hechas. Las rutas de Lima cobran una fortuna por una vía de evitamiento que no evita nada. Usted que tiene muchos años y finalmente el Callao. El Callao hay 2 autoridades importantes que están sobrepuestas: la región y la municipalidad. Hemos presentado un proyecto de ley para que sea una sola. Y eso significa 300 o 400 millones de soles que se ahorrarían en la doble administración, y ese dinero va a la obra. ¿Y por qué demoran tanto? Porque, por ejemplo, si es que esto yo hubiese hecho ley, ¿no sería pues una de las presentaciones que haga el presidente en su mensaje a la nación? Porque hay demasiados intereses, porque hay poca comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no todos... Ahora sí cree... No hay mayorías, cuando no hay mayorías claras, ahora sí la hay. Entonces, ¿cree que este tema pasará? Porque antes de pasar al congresista Quintanilla, congresista Castro, también se supone que esto ya había sido conversado con Keiko. O sea, se supone que estos 5 proyectos de ley, eso es lo que se dice, habían sido justamente de alguna manera precoordinados. No, yo creo que había un tema puntual que sí compartíamos. ¿El tema de la expropiación? No, al contrario, eso fue observado en el decreto legislativo. Sí, en las facultades. Y era el tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que ese es uno de los puntos más resaltantes si quisiéramos hablar de lucha contra la corrupción. A eso vamos a pasar ahorita al Consejo Nacional, pero yo quería finalmente pedirle una opinión más general al congresista Quintanilla. Yo creo que son 5 proyectos de ley sobre temas interesantes que tienen un impacto en la opinión pública, en la expectativa de la ciudadanía, pero no son, en mi opinión, no tocan el fondo. Yo creo, digamos, que la política económica de este gobierno y de los anteriores adolece de una visión unilateral de los problemas.
y las medidas que dan solo tienden a destrabar las inversiones privadas como si ese fuera todo el problema. Y se olvidan del otro lado de la realidad, que es el desarrollo del mercado interno, que tiene que ver con el aumento de la capacidad adquisitiva de la población y tiene que ver con la descentralización. Esos son los temas de fondo, en mi opinión. Y respecto, por ejemplo, a este proyecto de ley para fortalecer el sistema Autoridad Única del Transporte. La SUNAFIL, perdón, laboral, ok. Yo creo que ahí tiene que recuperar el Estado las facultades planificadoras. O sea, un Estado, por más liberal que sea, no puede renunciar a la planificación. Un Estado tampoco puede renunciar a fortalecer su capacidad supervisora y contralora, y eso es lo que está ocurriendo. Tiene que modificarse esa concesión. Si persistimos con esta política económica, dentro de 5 años, en otro gobierno, en otras circunstancias, vamos a estar sentados en lo mismo. ¿Por qué han fracasado todos los proyectos de inversión pública? Porque, en mi opinión, las inversiones del Estado que se hacen a través de las licitaciones, que en mi opinión tienen un marco legal proclive a la corrupción, no se va a combatir la corrupción. Tenemos que eliminar ese sistema de licitaciones de precios unitarios en la cual el precio final se va construyendo a propuesta del empresario, lo aprueba el concedente, que es el Estado, y lo ¿Tiene algún modelo congresista de otros países que finalmente hayan podido un poquito limitar el campo de acción de la corrupción? Volvamos al sistema, por ejemplo, de las licitaciones de suma alzada, que en el Perú lo hemos tenido hace algunos años, y perfeccionemos. Pero este modelo en el cual se le ha dado al sector privado, prácticamente privatizando las funciones del Estado, renunciando a la planificación estatal, no planteo yo, digamos, un estatismo y que el Estado haga todo, sino planifique y diga estas cosas necesitamos y en función de eso las licite, y ya no las licite con el sistema de precios unitarios proclive a la corrupción. APP sí está de acuerdo que se puede mejorar, que es una buena herramienta, se tiene que mejorar, se tiene que mantener. El modelo actual de las APPs, en las cuales quien propone qué obra se hace, está reflejando que el Estado ha renunciado a la planificación. Entonces el Estado tiene que sacar, por ejemplo, en la reconstrucción del norte del país, es decir, en el río Chira necesitamos este conjunto de obras y la saco a licitación. No es que yo espero que venga el privado, escoge lo que más le conviene, la propone, el Estado la aprueba, la licita, le entrega, y luego la valoración final es en base a la propuesta del empresario, aprobado por el Estado y con la santificación de la supervisora. Eso nos va a dar lugar a que dentro de 5 años estemos discutiendo el porqué de la corrupción en este gobierno. Lo más temoroso es que finalmente decías que no hay una lucha frontal contra la corrupción en el 2021. O sea, ahorita estamos hablando mucho de la situación de Venezuela, pero eso pasó un poco, ¿no? Con unos gobiernos de derecha proclives a la corrupción, y vino finalmente un Chávez a prometer que iba a destrozar. Claro, al final se entronizó y quedó peor finalmente que todo lo anterior. Pero ese era el mensaje. Impunidad, inacción contra la corrupción, viene un Mesías, se viste como tal y finalmente engañó a toda la población venezolana. Eso ha pasado, ha pasado con Batista y con Castro, ha pasado con Carlos Andrés Pérez y después con Caldera y con Chávez, ha pasado también con Evo Morales. O sea, eso ha pasado en muchas partes del mundo, donde la gente desesperada ante la falta de gobierno o el exceso de corrupción, etcétera, bueno, escoge a gobiernos o a líderes radicales, antisistema, que cambian las cosas y se quedan en el poder 10, 20, 30, 50 años. El Consejo Nacional de la Magistratura, como lo ha planteado finalmente, ¿no? Que desaparezcan el tema de los representantes de la sociedad civil y que sea finalmente un representante del Ejecutivo, del Congreso. Han habido muchas críticas. ¿Cómo lo ve el congresista Castro? Yo creo que este proyecto de ley, si bien es cierto, marca el inicio de una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, pero esto es una ley que va a ser debatida en el Congreso y saldrán propuestas que de alguna manera vayan a contribuir a hacer una buena ley. Yo creo entonces, bien planteado por el Ejecutivo, porque lo ha dicho la propia ministra de Justicia, Fernanda Zavala, lo que queremos es que se abra el debate y lleguemos a alguna conclusión. Mire, lo que pasa consensuada. Lo que pasa es que es correcto, ahí es donde tenemos que apuntar. Lo que ha pasado es que en los últimos años el Consejo Nacional de la Magistratura, dentro de sus representantes, tenía representantes no solo de la sociedad civil, de hecho, presidentes o representantes de otros colegios profesionales, que muchos de ellos no tenían formación jurídica. Lo que hay que entender es que lo que busca elegir el Consejo Nacional de la Magistratura son jueces, fiscales, de hecho los que deciden finalmente la justicia de este país, y el criterio para evaluar a estos jueces o magistrados
magistrados, ha terminado diluyéndose el tiempo y muchas veces utilizándolos políticamente. Sí, pero no necesariamente significa que todos deberían tener un conocimiento jurídico. No necesariamente, pero sí creo que tiene un condimento o una gran parte de temas jurídicos. El tema con los jueces que han transcurrido las últimas nombramientos por Consejo Nacional de la Magistratura, ha habido serios cuestionamientos al cómo se ha ido nombrando, porque se ha utilizado políticamente, como las ratificaciones. Muchas de las ratificaciones de los jueces y magistrados han terminado con un criterio, están destituidos con un criterio no muy sólido. Y que eso ha evidenciado finalmente cómo ha ido decayendo la credibilidad de no solamente los ciudadanos, sino de los que litigamos en el Poder Judicial. Los que hemos litigado en el Poder Judicial sabemos cómo funciona el Poder Judicial y cómo se han conducido o cómo se han comportado los jueces. Entonces la reforma para nosotros es tan importante porque tú no, de nada sacas teniendo una Contraloría absolutamente autónoma y sólida. Tú no, si no tienes un Poder Judicial que responda a la decisión final cuando se investigue o se tenga a un pronunciamiento final, finalmente esto va a ir diluyéndose en el tiempo. Mira, en las regiones hay muchas autoridades denunciadas, pero terminan siendo absueltos. No, viene finalmente el Consejo Nacional de Magistratura, los ratifica y ellos vuelven empoderados, y aquellos que los denunciaron prácticamente los eliminan finalmente en provincia. Sí, es que no solo eso, no me refiero además, es que te digo que las autoridades elegidas por el pueblo, alcalde, gobernador regional, han terminado siendo denunciados por actos de corrupción. Sin embargo, en estas regiones donde no hay un control absoluto, digamos, del órgano de control, el Poder Judicial, entre comillas, o del Consejo Nacional de Magistratura, las decisiones terminan siendo hechas a favor del procesado. Y no existe justicia real. Entonces yo creo que esta reforma sí es determinante, es importante para la lucha de la corrupción. Pero congresista de Andrea Belaunde, digamos, esto es un eje, pues, de la reforma del sistema de justicia. Claro, es un parche, ¿no? Es un parche. Es un mejoral. Aquí no se anuncia una reforma integral del sistema judicial. Es un mejoral para un enfermo que tiene pulmonía, ¿no? Casi. Ahora, lo que hay que darse cuenta es, yo creo que sí, todo necesita reforma. Todo necesita reforma. Pero estoy preocupado porque este es un gobierno que quiere acapararlo todo, que quiere reformar todo. Y reforma sacando a procuradores, 3 ya se han ido, sacando al contralor, poniendo a uno a su medida, a los jueces los está criticando constantemente, el fiscal, a los jueces, y ahora quiere meterse con el Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar jueces, para que se nombren jueces de acuerdo a una reforma. Entonces, es un gobierno, a ver, demos 2 pasos para atrás. Un gobierno, además, yo critico que no hayan sido más ambiciosos, más bien con reformar el sistema judicial, obviamente en armonía con el resto de instituciones, pero de ahí a querer manejar todo el sistema de justicia. Pero ¿qué cosa puede pensar si están sacando a procuradores por la televisión, con avisos en la televisión? Anuncios en la televisión. Eso no es porque quieran acumular poder, es porque no saben qué hacer con el poder que les han dado actualmente. No saben qué hacer y creen que sacando a gente es afianzarse en el poder. Pero claro, esto no cambia las cosas. O sea, ellos creen que cambiando a los que eligen a los magistrados o a los que sancionan como magistrados, pueden tener jueces, digamos, adictos a sus deseos, ahora que se vienen todos los juicios de Lavallato, donde hay muchos empresarios vinculados, evidentemente, al gobierno por amistad o por negocios. Entonces, yo quiero pensar que no es así. Correcto. Pero hay que hacer otro tipo de reforma. Lo que hay que hacer es, evidentemente, hay un tema de justicia, hay un tema del Ministerio Público, hay que nombrar una gran comisión multisectorial para que haga propuestas de reforma de un Poder Judicial. Correcto, y la lucha contra la corrupción, algo que debería presidir el presidente de la República, pero al parecer no está interesado en hacerlo. Congresista Quintanilla. Mira, todos estamos de acuerdo que el Consejo Nacional de la Magistratura como está, no funciona. Ok, de acuerdo. Pero la propuesta es igual o peor. ¿Por qué? Porque está nombrándose un consejo en el cual el Poder Ejecutivo nombraría un representante. El Congreso nombraría otro, luego uno de la Corte Suprema y los fiscales, y entre los 4 un quinto. Está politizándose. ¿Quién domina el Congreso de la República? Actualmente es Fuerza Popular. En otras circunstancias son las fuerzas políticas. Y el nombramiento va a ser una
acuerdo político de quienes en ese momento estén en el Congreso. No digo solo por ahora. Ok, claro. Y en el Ejecutivo siempre gobierna un partido. Entonces yo creo que se está yendo a una politización peligrosa. ¿Qué queremos en los poderes? Queremos un poder legislativo que represente a la ciudadanía y esté cualquiera, ¿ya? Que represente. Queremos un ejecutivo que sea eficiente y conduzca, ¿no es cierto? Pero queremos también un poder judicial que sea árbitro y que sea neutral y que tenga una independencia y lejanía de los poderes. Cuando tú confundes y mezclas los poderes del Estado y haces que el poder ejecutivo o el legislativo controle los otros poderes o el poder judicial en particular, está creando el camino a que no funcione el equilibrio de poderes, que es parte consustancial de la democracia. Entonces, para terminar, finalmente no creen que los puntos presentados van a hacer mayor diferencia, o sea, no eran como para hacer el core, digamos, el esqueleto del mensaje a la nación. Se quedó corto el mensaje del presidente. Se quedó muy corto. Sí, ha podido proponer algo mucho más importante, ¿no es cierto? Bueno, es que en un año no ha habido muchas cosas que resaltar, entonces han querido improvisar o plantear otro tipo de cosas, pero me parece que esto es insuficiente. Correcto, señores, les agradezco mucho. Justamente vamos a tocar ahora un tema sobre el tema de Venezuela, así que tendremos oportunidad de conversar más adelante al respecto. Muchísimas gracias. Una pausa y regresamos. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué es lo que viene a partir justamente, ¿no?, de estas elecciones fraudulentas para muchos el día de ayer en Venezuela? Venimos. Bien, amigos, comentábamos, ¿no? Ayer noche justamente veía CNN el discurso tras las elecciones en Venezuela de Nicolás Maduro. La pregunta para empezar a mis invitados, los presento primero. Nos acompaña Ramiro Escobar, Fernando Tudela y Farid... Francisco Tudela, perdón. Fernando Tudela, Francisco Tudela, perdón. Muy buenas noches, señores. Gracias a todos por venir. A ver, empezamos contigo, Ramiro. La pregunta, ¿no?, de cajón. Yo quiero que tú me plantees tu punto de vista. ¿Era legítimo o no era legítima esta elección? No era legítima. De ningún modo, y creo que no era legítima por varias razones. Primero, legales, ¿no? Es forzar la Constitución. La Constitución efectivamente admite la posibilidad de que esto se haga, pero Maduro ha convocado él por un decreto presidencial, ¿no?, esta elección, ¿no?, cuando en realidad debió hacer una consulta popular antes de él pedir que se haga esta elección. Esto incluso ya se había hecho antes en Venezuela. Entonces, desde ese punto de vista es ilegítima, es una manera de forzar la propia Constitución heredada de Chávez. Y desde el punto de vista político creo que tampoco es legítima porque simplemente el sentido común te dice, ¿no?, en una situación donde hay prácticamente calles ardiendo todos los días, más de 120 muertos, desde el punto de vista político eso está deslegitimado, ¿no? Cualquier líder político medianamente sensato simplemente leería la realidad política y diría es absolutamente inconveniente hacer esto en este momento. Es más, hay una página que yo recomiendo a la gente que quiere seguir el tema, que es chavista originaria, que se llama porrea.org. Sí, lo vi en tu columna ahora, sí. Y en esa página hay críticas de los propios chavistas a esta convocatoria. Incluso se convoca un cacerolazo. Entonces, por varios lados, creo que esto tiene visos de ilegitimidad y mete a Venezuela en un túnel oscuro del que va a ser muy difícil que salga, ¿no? Ok, con esa pregunta entonces yo tenía mis dudas porque no había leído tu columna todavía, ahora la tengo clara. Creo que coincidimos para todos finalmente en la mesa, bueno, que es ilegítima. ¿O tú quieres ir un poco más allá? Una zona gris, porque de acuerdo a la Constitución venezolana el presidente puede convocar un referéndum. El tema de fondo es que tiene que hacerlo con el Consejo de Ministros. Y entonces en este caso el decreto no cumple exactamente con esos requisitos. Pero el problema de fondo, el problema de la ilegalidad, fue que el artículo 72 de la Constitución de Venezuela permite la revocatoria del mandato de las autoridades electas a la mitad de su mandato. Y la oposición empezó a preparar la revocación de Maduro. Y entonces, en marzo de este año, hubo una crisis que recordamos todos, en la cual el Tribunal Supremo asumió los poderes de la Asamblea Nacional, o sea, mató al Congreso. Desapareció la división de poderes.
Ahí comienza la gran ilegalidad. Acto seguido se atribuyó esas funciones el Tribunal Supremo y levantó la inmunidad de los diputados, estableció la causal de desacato y defenestró a 3 diputados de la Asamblea Nacional. Y entonces hubo una protesta internacional. Acá en abril votamos en el Congreso contra eso. 90 diputados votaron por una moción contra el acoso de la oposición venezolana por parte del gobierno de Maduro. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sacó un comunicado muy duro pidiendo la liberación de los presos políticos, la restitución de la Asamblea, y lo que demostraba que todo esto era la obra de una dictadura es que 24 horas después, frente a la protesta internacional, el Tribunal Supremo da marcha atrás y restablece la Asamblea Nacional. Maduro dice, ha sido solo un impasse, y convoca al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano constitucional en el cual también el presidente de la Asamblea Nacional forma parte. Naturalmente, Borges, el presidente de la Asamblea Nacional, no asistió a esta farsa porque se dio cuenta que ya la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional implicaba una toma del poder. A partir de ese momento se acabó la división de poderes en Venezuela. Correcto, y esto parece ratificarlo la fiscal. Correcto, porque lo que hace la fiscal es la fiscal Ortega la que dice que se ha transgredido la Constitución. Okay. Que la que dice que es inconstitucional la acción del Tribunal Supremo. A partir de ese momento ya no hay marcha atrás. O sea que en el fondo Venezuela está en un estado de ilegalidad y de inconstitucionalidad desde marzo de este año. Y legitimidad también, porque finalmente la población ya ni siquiera le está dando el respaldo a estas ilegalidades. Farid, ¿qué viene ahora? Si es que el gobierno de Maduro ha decidido irse más para adelante, esa huida hacia adelante, ¿qué viene más? ¿Violencia? A ver, la constituyente será aquello con lo que el gobierno pueda salirse, digamos, con la suya, ¿no? El propósito, tal cual está planteado, es que esto, digamos, deja de ser para todo efecto práctico un gobierno democrático, si lo era. Yo coincido que ya no lo era, pero de hecho lo que está buscando es evitar elecciones. Por un lado, digamos, admite su derrota en diciembre del 2015 en las elecciones para el Congreso, pero casi de inmediato priva a la mayoría, digamos, de opositora de la mayoría calificada que había obtenido en esas elecciones, y luego priva al Congreso de toda atribución. De ahí evita el referendo revocatorio, con un argumento que era francamente indefendible, que una oposición que había obtenido 7.800.000 votos en la elección para el Congreso no había reunido 200.000 firmas para dar inicio al proceso revocatorio. Y luego, digamos, pospone sin motivo aparente las elecciones para gobernador y alcaldes que debieron realizarse en diciembre del 2016. Y en esta constituyente no solo es ilegal la convocatoria, no hubo el principio de igualdad ciudadana en la emisión del sufragio, porque hay lugares que suelen apoyar al chavismo en ámbitos rurales, en donde se elegía, digamos, básicamente un voto en zonas rurales podía valer 20 veces lo que un voto en Caracas, emitido en Caracas, por el sistema electoral. Correcto. Ahora, ¿qué viene? Bueno, a eso iba. O sea, están tratando de evitar una elección popular auténtica. Y la constituyente va a sesionar donde sesiona el Congreso, y como poder originario puede, según la interpretación oficialista, atribuirse las funciones del Congreso. O sea, lo que quisieron hacer a través del Tribunal Supremo de Justicia lo quieren hacer ahora lo van a hacer ahora, definitivamente, alegando que este sí es un organismo electo que puede sustituir al... Si lo van a hacer o no está por verse, pero en todo caso eso es lo que van a intentar, sin duda. Están en una situación muy difícil, porque lo que en realidad ocurre es que hay una Asamblea Nacional electa, pero que no puede actuar, que está
atada de pies y manos, que no es operativa. Entonces, ¿qué hace el chavismo para gobernar y decir que no es una dictadura cuando tiene diputados electos que no pueden operar como una Asamblea Nacional? Y entonces, naturalmente, la estrategia chavista es la sustitución. La secuencia es marzo, el Tribunal Supremo le quita las facultades al Congreso y las asume el Tribunal, amplía las facultades del presidente Maduro, los poderes del presidente Maduro, protesta internacional, dan marcha atrás, pero ya se ha roto la línea de la constitucionalidad y entonces la Asamblea Nacional ya no quiere actuar como poder del Estado en relación al Ejecutivo. Claro. Y entonces, frente a esa situación, la única vía de escape es sustituir a la Asamblea Nacional. Y entonces la estrategia chavista es decir, ¿cómo voto yo a todos estos diputados de la Asamblea Nacional y los reemplazo? Convoco una Asamblea Constituyente. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cuál es la estrategia? Perdón, tú vas ahora también. ¿Cuál es la estrategia de la oposición para salir, si es que hay una? Parece que el Ejecutivo o el gobierno de Maduro la tiene clara y además ya perdió toda intención de guardar un cierto tipo de forma. Queda claro que ya no quieren guardar ningún tipo de forma. ¿Qué crees que va a hacer la oposición, Ramiro? Bueno, yo estoy de verdad sumamente preocupado porque este acto tan ilegítimo, tan ilegal, tan abrupto y bravucón, ¿no? Ha provocado un estallido no solo social, sino también político. Hay un archipiélago de posiciones ahora. Antes de que se produzca la elección, hubo un intento de negociación con el chavismo. Ese intento de negociación, días antes o semanas antes, recordarás, provocó el envío de Leopoldo López a su casa. Lo han negado, han dicho que no, pero en verdad sí hubo un intento de negociación. Okay. Pocas horas antes de que se realizaran las elecciones, hubo un intento de negociación para que no se realizara. Una parte del chavismo, según los trascendidos de las cosas que había podido averiguar, estaba de acuerdo en tomar algún tipo de medida para postergar esto, pero otra no, y esa fue la parte que finalmente se impuso. Del lado de la oposición tampoco hay una cohesión total, hay una cohesión total en la lucha, pero no una cohesión total en qué hacer frente a esta coyuntura, porque hay quienes piensan que esto ya no tiene más remedio que pedir un golpe militar, y hay más de una persona que lo ha insinuado, ¿no? Y hay quienes hay que forzar una vía institucional. El problema es cómo fuerzas una vía institucional en un escenario tan cerrado. No tienes cómo, prácticamente. Lo que dice Francisco es verdad, ¿no? La ilegitimidad se ha instalado, y no solo eso, hay prácticamente dos poderes paralelos, ¿no? La Asamblea ha nombrado incluso un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, va a seguir gobernando, y hay un episodio que vamos a ver esta semana, no sé si el miércoles o el jueves, que va a ser terrible, ¿no? Es los nuevos constituyentes entrando al local de la Asamblea, donde sesionan los asambleístas. Entonces, los diputados... Y aquí no nos van a sacar, han dicho, o sea, nuevamente una imagen como la que vimos hace algunas semanas. Entonces, hay un archipiélago de posiciones, de diversas posiciones que están en conflicto, no hay acuerdo ni en el chavismo ni probablemente en la oposición, y no hay nadie que pueda tender un puente. Entonces, lo que yo decía, ¿más violencia es lo que debemos esperar? Tristemente es lo que parece perfilarse, pero yo creo que este es el momento donde se hace muy urgente una negociación, ¿no? Una negociación, pero ¿qué? La vez pasada lo conversábamos acá mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú te sientes a dialogar y solo acuerdas que la próxima vez, que el único acuerdo es la próxima reunión. Es que los acuerdos han sido tonteos anteriormente, eso ha quedado claro. Pero ¿Qué podría cambiar para que finalmente esas negociaciones puedan llegar a buen puerto? Mira, en este momento el chavismo está entrando con todo a tratar de construirse un poder que no tenía y una legitimidad forzada, ¿no? Entonces, no hay en este momento nadie que saque la cabeza y diga vamos a hacer algo distinto. Ok, solamente para terminar rápido y darle la palabra a Farid. Tú coincides también, aquí estuvo Ariel Segal hace poco, que finalmente es Cuba quien está detrás de todas estas acciones tan violentas del gobierno venezolano. Evidentemente hay una influencia cubana, pero yo creo que incluso en la deriva tan errática del chavismo puede llegar un momento en que se quede completamente solo, ¿no? Porque incluso Cuba está yendo hacia otro lado, ¿no? Pero el discurso ayer de Nicolás Maduro fue inédito, porque yo la verdad vi matones en la parte baja del estrado y matones que estaban justamente cuidando que alguien del público no vaya a decir alguna frase contra Nicolás Maduro. O sea, parece que la aprobación de la población venezolana es cada vez menor. Bueno, no solo eso, iba a preguntarle a la disyuntiva del mundo, o Trump o Venezuela, por favor, ¿no? Farid Cajat, por favor.
No, yo no voy a hacer esa elección. Pero... Trump, como dice Maduro. Trump, ¿no? Pero bueno, ¿Qué viene ahora? ¿Te parece correcta un poco esta reunión de cancilleres? ¿Qué puede lograr la comunidad internacional? Porque yo presumo que viene más violencia. ¿Qué puede cambiar eso? Si logra establecer un régimen autoritario venciendo a la oposición, lo va a hacer. No creo que eso sea lo más probable, pero esa sería la intención. Si no logra eso, tendría que haber algún tipo de negociación, pero presumo que desde la perspectiva del gobierno el argumento sería tanto la oposición y no solo la Mesa de Unidad Democrática, que es lo que solemos entender por oposición, sino habría que recordar que hay un sector del propio chavismo que ahora es opositor, Marea Socialista, ¿no? Tanto la oposición como los gobiernos del exterior en general buscaron impedir que esto ocurriera, que la elección se realizara, y no lo lograron. Y en segundo lugar, ahora el gobierno probablemente va a alegar que finalmente ya no es sus acciones ya no son la expresión de la voluntad del presidente únicamente, sino que hay una institución elegida por voto popular. Correcto. Cosa que es discutible, pero en todo caso ese es el tipo de argumento que se va a plantear, y van a tratar de que en la eventualidad de que se vean precisados a negociar, la negociación se dé en el marco de la nueva institucionalidad, o sea, que la oposición participe de el diseño de las reglas de juego de aquí en adelante, pero solo si se ven forzados a hacerlo. Hay un escenario en el que pueden prevalecer, o sea, finalmente si la represión escala, cosa que ya hemos visto el día de la elección, y eventualmente la oposición en las calles llega a un punto de agotamiento, el régimen podría consolidarse como un régimen autoritario. No creo que sea lo más probable, pero eso es con lo que amenazan en la eventualidad de que no haya una solución negociada. Yo pienso que ya no es posible una negociación entre la oposición y el chavismo. Las posiciones son diametralmente opuestas, los objetivos son diametralmente opuestos, la enemistad es absoluta. El proceso es un proceso de protesta pública, de golpe de masas, como ha ocurrido en Ucrania con la plaza de Maidán, como ocurrió con Milosevic, que demoró 3 años en caer, con protestas populares, y esto requiere un apoyo exterior, y ese apoyo exterior es justamente la reunión de cancilleres que va a tener lugar el 8 de agosto y que ha sido una iniciativa peruana que le da un enorme liderazgo al gobierno del Perú en el continente, en todo el hemisferio. Los países que van a participar de eso son los más importantes del continente, o sea, la Argentina, el Brasil, Canadá, Chile, México. ¿Y qué podrían hacer ellos, Francisco? Ellos tienen que dar un mensaje, que ya lo han dado, y hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos también ha dado ese mensaje con un comunicado muy duro, de que los estamentos del Estado venezolano que no están en la cúpula y que estén dispuestos a hacer una fractura del sistema, van a tener el apoyo de la comunidad internacional. O sea, están convocando, digamos, a que se parta el chavismo. Correcto. El apoyo internacional y el pronunciamiento de la comunidad interamericana o de los países importantes de la comunidad interamericana lleva necesariamente a dar un respaldo no solo a la oposición, sino a aquellos sectores de la estructura del Estado venezolano que no están en la cúpula, que no son los beneficiarios de ese sistema y que sí tienen interés en derrocar a ese sistema. O sea, se está creando una sinergia entre los que podrían ser los disidentes internos del Estado chavista con la oposición y con el apoyo internacional, que es exactamente como se operó en Ucrania. En Ucrania, para el derrocamiento de Yanukovych, incluso Victoria Nuland
la que había sido embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, se desplazó en misión especial para coordinar con el embajador americano la movilización de los manifestantes. No estoy diciendo que este caso sea igual ni que se vaya a dar con esas características, pero la sinergia entre el apoyo internacional, la disidencia interna del Estado y la oposición sí se va a dar en Venezuela. ¿Cuánto tiempo va a tomar? No sabemos. Eso es justamente lo que Andrés Oppenheimer, me parece, en algo ha criticado justamente al jefe de la CIA cuando dice que estaría justamente complotando y que Maduro se ha agarrado de ese tema y qué sé yo. O sea, finalmente eso sería... Yo sé que tú también tienes una imagen, digamos, de la oposición, no tanto como los buenos y los malos en Venezuela. Tú lo ves no tanto blanco y negro, sino con más, finalmente, con más matices. ¿Tú crees que eso sería una solución? Porque finalmente, a ver, pensemos en los venezolanos que no son ni apasionados de Chávez, que cada vez son menos, ni en los que finalmente están detrás de, de Leopoldo López, etcétera, etcétera, aunque yo creo que Capriles es un poquito más moderado. ¿Qué podría salir de todo esto? Mira, el problema es que cuando tú vas a Venezuela y ves cómo está la calle, y yo lo he hecho un par de veces en la época del chavismo, te encuentras pues con opiniones muy divididas y te encuentras con gente que te dice en estos días, ¿no? Te dice, mira, no me gusta ni la oposición ni tampoco el gobierno, ¿no? Y hay gente que te va a decir incluso yo quiero preservar algunos logros sociales del chavismo. Capriles me lo dijo a mí en Lima durante una entrevista que él sería capaz de preservar algunos logros sociales del chavismo, ¿no? Pero que los gerenciaría mejor. Entonces, una figura que creo que puede emerger en este escenario es Luis Ortega, la fiscal general que se ha declarado rebelde desde el propio chavismo. Ok, tengo que terminar. Farid, y terminamos con una última frase. Dale. Pero digamos, incluso ese escenario podría implicar una negociación, solo que no necesariamente con Maduro. Recordemos que las sanciones del día de hoy de Estados Unidos se focalizan sobre Maduro. Sí tiendo a coincidir en que probablemente el menos interesado en una solución negociada sea Maduro, porque probablemente su cargo sea el que se negocie. Pero incluso en ese escenario se requiere una negociación y sí tendría que haber gente del alto mando actual, salvo que se esté hablando de una ruptura violenta, porque para abandonar a Maduro tendrían que tener garantías de que como consecuencia de una transición... Correcto. Yo me tengo que ir. ¿Tú querías aportar algo? Sí. El contexto económico, que es enormemente importante. Inflación. Según el Fondo Monetario Internacional, la inflación hoy en Venezuela, 784%. Desempleo, 25%. Pobreza crítica, 48.4%. Pobreza general, 73% de la población en pobreza general. Crecimiento, menos 7.4%. ¿Cuánto se puede negociar en esas condiciones económicas donde la gente se muere en los hospitales porque no hay medicinas o no come? No hay un gran espacio de negociación. Pero finalmente ese monopolio de la violencia la tiene todavía el ejército venezolano. Esa podría ser su principal arma de negociación. Va a caer como Yanukovych, como Milosevic, como Lucio Gutiérrez, como De la Rúa. Ojalá sea se acabó. Las menores bajas pero cuánto tiempo va a tomar no sabemos. Un placer, señores. Muchísimas gracias. Ojalá le vaya bien a Venezuela. Vamos a estar atentos a lo que ocurre. Nos vemos mañana. Chao, gracias.